Tal? Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a la 18ª Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación que organiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal. Gracias por acompañarnos en este espacio dedicado a la presentación del libro denominado Las Escuelas Judiciales en el Estado Democrático, hacia dónde va la escuela judicial electoral. Agradecemos su presencia a través de la plataforma de la feria. Muchas gracias por acompañarnos y también a través de YouTube. Síganos a través de nuestras redes sociales y ahora tengo el gusto de presentarles a quienes integran este panel. Saludo con mucho gusto a quien es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pisaña. Bienvenido, magistrado. También le damos la más cordial bienvenida a la doctora Gabriela Rubalcaba García. Ella es directora de la Escuela Judicial Electoral. Debo decir que el magistrado Felipe de la Mata Pisaña y la doctora Gabriela Rubalcaba son autores de la obra que hoy se presenta en esta feria. También saludamos con mucho gusto al doctor José Francisco Castellanos Madrazo, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los saludamos y le damos la más cordial bienvenida. Y ahora tengo el gusto de presentarles a todas y a todos ustedes a quien modera esta presentación. Se trata del doctor Alfonso Herrera García, quien es jefe de unidad de la Escuela Judicial Electoral, a quien tengo el gusto de cederle el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchas gracias, Lucy. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta 18ª Feria Internacional del Libro Jurídico en este segundo día de actividades. Es un gusto para mí poder estar aquí en esta conversación para ejercer el papel de moderador de esta mesa, para presentar el libro Las Escuelas Judiciales en el Estado Democrático, hacia dónde va la Escuela Judicial Electoral. Y como ya nos lo adelantaba Lucy Farías, tenemos un panel de lujo para estas exposiciones, para estos comentarios. Y en primer lugar voy a presentar al señor magistrado Felipe de la Mata Pisaña, que es, como ya lo mencionaba Lucy, co-coordinador y autor de este libro. Además, el magistrado de la Mata es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y por la Universidad de Castilla-La Mancha, con sede en Toledo, España, y es magistrado, como todos sabemos, en nuestra Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Señor magistrado, le cedo el uso de la palabra, por favor, para escuchar sus comentarios sobre este muy importante libro acerca de las escuelas judiciales y acerca de su labor en la democracia. Adelante, señor magistrado, por favor. Muchas gracias, estimado doctor Herrera. Desde aquí saludo a mis queridos amigos, pero además compañeros de este panel, además del doctor Herrera, por supuesto, la doctora Gabriela Rubalcaba, al doctor Castellanos, que también se encuentra virtualmente en esta mesa. Vamos a platicar un poco de cuál fue la razón por la cual nos surgió la idea de coordinar este libro, coordinarlo por un lado y por el otro, pues tratar de escribir en torno a esta cuestión. Hace más o menos año y medio, cuando la doctora Rubalcaba fue designada directora de la Escuela Judicial Electoral, comenzó a hacer una serie de preguntas en torno a su dirección. Pero lo más importante de todo, y creo que era la pregunta fundamental, es ¿hacia dónde va la Escuela Judicial Electoral? Y nos pareció razonable que esa respuesta la hiciéramos de forma meditada. Es decir, no solamente acudir a expertos, específicamente evaluaran la circunstancia de la escuela judicial, sino fundamentalmente tratar de conseguir personas que tienen gran experiencia en los temas de escuelas judiciales, de institutos de la judicatura, en términos, digamos, mexicanos, y justamente acudir a ellos para que nos dijeran primero su punto de vista respecto de cómo tiene que ser una escuela judicial en el siglo XXI. Unos meses antes se habían hecho algunas visitas a escuelas judiciales, de algunas escuelas judiciales en el mundo.
específicamente a la Escuela Judicial de Alemania, a la Escuela Judicial en España, a la Escuela Judicial en Colombia. Me parece que fueron como los 3 primeros puntos referentes a los que acudimos. Y la verdad es que generar este libro fue justamente una fórmula de tratar de responder hacia dónde se dirige la escuela judicial. La paradoja es que a pesar de todos, voy a decirlo de una manera simple, pero contundente, de todos nuestros esfuerzos, que inclusive podría llamar sesudos, no pudimos ver, porque nadie podía ver, lo que deparaba al destino de la escuela judicial. Y es que simplemente el mundo se transformó en marzo pasado, por lo menos nuestro mundo, México específicamente, cuando se detona la declaratoria de pandemia, y a partir de ahí nos damos cuenta que ya no podíamos tener actividades presenciales. Entonces, ahora el esfuerzo tenía que ser doble. Por un lado, definir el destino de la escuela judicial, definir cuáles serían sus áreas prioritarias, definir una nueva dirección de la escuela judicial, pero al mismo tiempo definir una escuela judicial moderna en tiempos de pandemia. Pareciera que esta pandemia, bueno, a ver, evidentemente una pandemia como la que estamos viviendo, pues pocas veces ha existido en la historia de la humanidad. Normalmente las epidemias que han existido pues han sido justamente focalizadas y han sido brotes y rebrotes de diversas enfermedades a lo largo del tiempo que han generado millones de muertos, por supuesto. Digo, sobraría decir casos como el de la peste negra, la viruela o por supuesto la influenza, la llamada influenza española. Pero este caso donde surge rápidamente una enfermedad, porque fue así en diciembre, surge la enfermedad o se diagnostica por primera vez como una enfermedad distinta que emerge a todos los países del mundo en unas pocas semanas y se vuelve un tema global donde todo el mundo de repente tiene que cerrar gran parte de sus actividades económicas al mismo tiempo. Eso me parece que con esa velocidad quizás sea un hecho sin precedentes. Así que no teníamos tampoco ningún punto de referencia en torno a cómo actuar como escuela y cómo actuar como escuela judicial frente a la pandemia que se nos presentaba. Entonces, este libro también nos sirvió como reflexión, porque cerramos la edición justo después de la declaratoria de pandemia, nos sirvió justamente para también poder establecer algunos parámetros de actuación en torno a lo que nos parecía irremediable, una escuela judicial moderna en tiempos de pandemia. Y la verdad es que me parece que algunos de los datos duros que se encuentran en el sistema de administración escolar de la escuela, pues nos dicen muchísimas de las cuestiones, porque justamente el artículo que yo escribí en este libro es en torno a la pandemia de COVID-19, cómo tiene que actuar la escuela judicial, y era acudir a las vías digitales de comunicación. Y algunos datos duros nos van a parecer bastante interesantes. A ver, a lo largo de este año, la Escuela Judicial Electoral ha beneficiado con sus, con todas sus fórmulas de diversos estudios, cursos, seminarios, diplomados, posgrados, prácticamente a 300,000 personas. Y esto evidencia que nuestra escuela judicial es una escuela judicial especial, porque no solamente es administradora de la carrera judicial del Tribunal Electoral, sino que además es una escuela judicial donde da el servicio de formación a los profesionales del derecho electoral. Primero, porque es una rama hiperespecializada del derecho mexicano específicamente. Hay muchos países del mundo donde el electoral no, pero para nada se estudia como en México con esta profundidad. Y por otro lado, tenemos también la circunstancia de que tenemos una escuela judicial que forma a sus propios litigantes, porque paradójicamente, desde que la escuela judicial era centro de capacitación judicial electoral, históricamente ha formado a los litigantes en la materia, comunica a la sociedad los precedentes de la sala y les enseña a litigar, lo cual también sin duda
es una cuestión muy particular. Hay 300,000 beneficiados de las actividades de la sala, pero matriculados, es decir, personas que específicamente reciben un título de la escuela, son aproximadamente 85,000 personas. Esto significa que esta escuela es una escuela muy activa y que rápidamente respondió no solamente las preguntas de hacia dónde se dirige, las tuvo que resolver de forma rápida, pero también me parece eficiente. Podría yo decir que una de las cuestiones que más resalto es que existe en realidad, y esto derivado de la oferta y demanda natural, una paridad total de género respecto de las personas que son educadas. Prácticamente mitad de nuestros educandos son varones y la otra mitad son mujeres. Eso también nos llama muchísimo la atención. Una de las cuestiones que pronosticamos, al menos en mi artículo, y que se evidenció de mucha utilidad fue crear nuevos cursos en torno a medios de impugnación electoral. Y eso también fue una virtud por parte de la dirección de la escuela, porque en unas pocas semanas generó cursos de autogestión por parte de los estudiantes, generó diplomados y seminarios que se encontraban primero diseñados para ser, digamos, enseñados de manera presencial y después los convierte a la vía digital. En fin, me parece que esta reflexión, este libro tiene como motivo fundamental ser una reflexión. Y espero que sirva de base no solo para fundamentar estas ideas, sino lo más importante es para que entre todos reflexionemos hacia dónde va la escuela judicial electoral, como una escuela pública que es, por supuesto, una escuela para México. Porque, por supuesto, me parece que es necesario abordar la tarea de las escuelas judiciales a partir de dos premisas. Que primera, la clásica tarea que les es atribuida de formación continua de recursos humanos para los poderes judiciales, es decir, la administración de la carrera judicial, pero también un renovado trazo de puentes entre los poderes judiciales y la sociedad, es decir, formación en los quehaceres judiciales por parte de los justiciables, el público interesado en las cuestiones jurídicas procesales que corresponden a los tribunales. Y para eso nos ha servido la tecnología. Yo lo que he dicho varias veces, y con esto cerraría, es sin duda que las vías de comunicación y las vías tecnológicas para llegar de forma masiva a la sociedad ya existían. Y que esta pandemia, que es una tragedia terrible, pues ha tenido al menos una pequeña virtud, que es nos ha obligado a los profesores y directores de escuelas a modernizarnos rápidamente para poder hacer nuestra función de mejor manera frente y de cara a la sociedad. Y me parece justamente que este libro se vuelve el comienzo de esta reflexión en torno a una nueva categoría de escuela judicial. Y justamente yo con esto lo cerraría, solamente, por supuesto, felicitando a los verdaderos coordinadores de la obra, al doctor Alfonso Herrera, a la doctora Gabriela Rubalcaba, y los quiero felicitar cordialmente porque ellos dos son tanto la directora de la escuela como, por supuesto, el secretario académico de la misma, y me parece que sus resultados en este reto de la pandemia han sido por demás brillantes y, por supuesto, interesantes y dignos de un análisis posterior. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, señor magistrado de la Mata, por su reflexión. Quisiera decir que la gestación y la idea de este libro corresponde al señor magistrado de la Mata, que fue quien lanzó el proyecto, quien formuló el esquema, la estructuración de los temas, y por lo tanto creo que nos ha dado muy buena cuenta, por supuesto, del contenido del libro y las finalidades. Y en efecto, los capítulos 1 y 2, con los que se compone el libro, formulan, como lo dice el magistrado, interrogantes, es decir,
Se estructura el libro a partir de dos preguntas fundamentales: ¿qué son y para qué sirven las escuelas judiciales? ¿Y cuál es su funcionalidad en un sistema democrático? Y en efecto, los autores abrevan de las respuestas que nos dan pistas y orientaciones, incluso desde distintos modelos en los que se ha trabajado desde la academia especializada y desde los propios operadores que han llevado a cabo labores de gestión y de administración de las escuelas judiciales también en México y, por supuesto, en el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene una experiencia ya de muchos años en la cuestión de la capacitación y la formación jurídica. Voy ahora a dar la palabra a la doctora Gabriela Rubalcaba García, que es también nuestra co-coordinadora y directora de nuestra Escuela Judicial Electoral. Es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco y actualmente, como he mencionado, es la titular de nuestra escuela. Muchas gracias, doctora Rubalcaba, por estar por aquí y le cedo el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, querido Alfonso. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo cordialmente al magistrado Felipe de la Mata Pizaña y al doctor José Alfonso Herrera García, con quienes tuve el gusto de coordinar la obra Las Escuelas Judiciales en el Estado Democrático, hacia dónde va la Escuela Judicial Electoral, así como al doctor José Francisco Castellanos Madrazos, que en conjunto tenemos el gusto de presentar esta innovadora e interesante publicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quiero agradecer de manera especial al magistrado de la Mata la atenta invitación que me hizo para coordinar junto con él y el doctor Alfonso Herrera esta obra, que de verdad es un honor. A poco más de 2 años de la creación de la Escuela Judicial Electoral, podemos decir que aquella institución académica que nació en 1993 bajo la denominación de Centro de Capacitación Judicial Electoral, hoy se consolida como una institución educativa especializada en la materia electoral en el Estado Democrático Mexicano. A pesar de la pandemia por COVID-19 que estamos enfrentando, pues tenemos resultados excelentes, como ya los mencionó el magistrado de la Mata, y hemos capacitado a más de 300,000 personas. Coincido con lo que el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, autor del prólogo del libro, señala de que nadie nace siendo un demócrata, pero también creo que en algún momento todos necesitan de una institución donde aprender a hacerlo. De ahí la importancia de este libro, que nos permite conocer en un primer momento qué son y para qué son las escuelas judiciales en una democracia, y en un segundo momento hacia dónde va la Escuela Judicial Electoral. Las escuelas judiciales sirven para coadyuvar en la difusión de la cultura cívica y política, así como para capacitar y formar al personal jurisdiccional, por lo que, a pesar de no estar directamente involucradas en las labores jurisdiccionales, el trabajo de las escuelas judiciales es importante para la necesaria actualización de los temas relacionados con la justicia, lo que significa que las escuelas judiciales encuentran su razón de ser en la formación judicial. Una escuela judicial debe formar y capacitar a las personas que necesitan los órganos a los que pertenecen, pero además a los ciudadanos, a quienes se dirigen las funciones de los tribunales. Es importante destacar que las escuelas judiciales se ocupan casi exclusivamente de la actualización y el perfeccionamiento de magistrados, magistradas y funcionarios públicos, porque las escuelas no atienden la preparación inicial, la cual corresponde a la etapa de la universidad, y no incluyen en sus programas académicos las universidades materias especializadas para desempeñar la función judicial. En esta obra se reúnen plumas de primer nivel, tanto de autores nacionales como internacionales, y con gran experiencia en lo que es el tema de las escuelas judiciales. Muchas gracias a los 16 autores de la Academia y de la Judicatura que, divididos en 2 grandes bloques en el libro, contribuyeron a establecer un concepto más integral de la educación judicial, para lo cual podemos afirmar que la educación jurídica en México está cambiando y que hoy necesitamos de escuelas judiciales que se adapten a los nuevos contextos sociales, políticos y económicos, tanto de nivel local, nacional e internacional, y que éstas deben orientarse hacia el antiformalismo judicial, la formación digital, la democracia constitucional, es decir, en convertirse en una escuela para la democracia y la justicia electoral.
Es más que evidente que las escuelas judiciales no pueden desatender los retos permanentes de un contexto social cambiante, sino que requiere caer en una suerte de condena si no se quiere caer en una condena hacia la ineficacia, deben involucrarse en una rápida adaptación, exactamente las mismas velocidades que marcan las pautas de las transformaciones sociales. Este año, como lo señalo en el penúltimo capítulo del libro, la crisis provocada por el COVID-19 ha fracturado la historia presente en la educación presencial. Ha cambiado la educación jurídica y las formas de ejercer esta educación y transmitirla a la ciudadanía. Y ese es el reto de la Escuela Judicial Electoral, hacer frente, entre otras, a este tipo de dificultades, tomar la batuta como institución educativa y formadora, tanto de recursos humanos que toda la democracia necesita, como de la ciudadanía, que debe acompañar, dialogar y pugnar porque sus derechos sean garantizados por el Estado. La Escuela Judicial Electoral ha trabajado especialmente de forma ardua y constante durante la pandemia, dando continuidad a sus programas académicos a través del uso de herramientas digitales para acercar el conocimiento a un mayor número de personas de mejor manera y superar limitaciones lógicas como horarios y desplazamientos. Voy a mencionar de manera breve y solo con la intención de despertar su interés en el libro, lo que algunos autores establecen respecto de lo que son las escuelas judiciales. Carlos Báez Silva señala que México cuenta con escuelas judiciales de amplio radio de acción, que realizan actividades públicas de formación, capacitación y actualización de forma programada y para públicos específicos que pueden ser evaluadas en términos de eficacia, eficiencia y efectividad. Jaime Cárdenas Gracia establece que el papel más importante de las escuelas judiciales es contribuir al perfeccionamiento del poder judicial, a su democratización y a su puesta en contacto con la sociedad, los derechos humanos y la democracia. Ello es derivado de las reformas constitucionales en materia electoral que buscan hacer del Poder Judicial Federal un poder democrático. Nancy Cardinaux y Laura Clérico cuentan sobre la Escuela Judicial de Argentina y señalan que Argentina cuenta con una escuela judicial que prepara para juzgar, gestionar y evaluar lo que se hace en el marco de la organización judicial, pero que comparte funciones con otras instituciones educativas, lo cual dificulta su consolidación. Christian Curtis menciona que la relación de las escuelas judiciales con la democracia es indirecta, dado que la legitimación de la actuación de los jueces no tiene como fundamento su carácter democrático, ser electos por la ciudadanía, sino republicano, contrapesos, a través de la calidad de sus sentencias. Señala también que existe poca relación entre lo que se enseña en las facultades de derecho y en el ejercicio de la función judicial, y hacia allá deberían apuntar las escuelas judiciales, a suplir esas carencias de formación específica en la función judicial. Rafael Estrada Michel puntualiza que cada generación de buenos juzgadores que se vayan formando en un eslabón más en la correcta y la justiciera gestión del bien común, y cada generación malograda se traduce en una regresión geométrica que cuesta varias décadas remontar. Por ello, las puertas y ventanas de la escuela judicial no deben permanecer cerradas. Julio César Antonio Rosales establece que las escuelas judiciales deben continuar con el proceso de enseñanza que realizan las universidades para que en conjunto sean los pasos forzosos para ejercer el derecho y desempeñar el cargo de juzgador respectivamente. Néstor Pedro Sagüez señala que las escuelas judiciales cuentan con una justificación técnica y axiológica, lo que ha provocado su proliferación y diversificación de roles. Asimismo, señala algunos problemas modernos que deben enfrentar las escuelas judiciales: la mediocrización, la burocratización, el facilismo, la confusión de roles, la discriminación, la colonización y la devaluación en sus diplomas. Leonel Castillo González establece que las escuelas judiciales deben impartir de forma transversal la asignatura de pensamiento crítico para combatir el formalismo en el desempeño de la función jurisdiccional. Y por último, Santiago Nieto y Marla Rivera Moya señalan que la Escuela Judicial Electoral es un elemento clave para la consolidación del modelo del Estado constitucional de derecho. No puedo dejar de mencionar que además de los enfoques académicos, encontramos en la segunda parte del libro enfoques
de importantes servidores públicos, estudios comparados. En el libro encontrarán artículos de las magistradas Mónica Dalí Soto Fregoso y Janine Otalora Malasis, y de los magistrados Felipe de la Mata Pisaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera de la Sala Superior, que han tenido contacto directo con las políticas académicas y editoriales de la Escuela Judicial Electoral, por lo que sus artículos son de obligada lectura y guiarán el actuar de la actual dirección de la Escuela Judicial Electoral, ahora bajo la presidencia del magistrado José Luis Vargas Valdés. Estas son solo algunas ideas de las escuelas judiciales en general que señalan los diversos autores. Por ello, estoy convencida que esta obra colectiva contribuirá a la orientación de la educación jurídica desde los tribunales en general y de la Escuela Judicial Electoral en particular, en beneficio de la labor de los órganos jurisdiccionales y especialmente de la impartición de la justicia electoral en el país, en la región latinoamericana y más allá de ella. Por lo que respecta a la Escuela Judicial Electoral, cabe resaltar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha preocupado por contribuir constantemente en mejorar la impartición de la justicia electoral y a fortalecer la democracia mediante la formación y la capacitación en la materia. El papel de la escuela debe ser formar para transformar, generar ideas innovadoras y pertinentes en el proceso de consolidación de la democracia constitucional mexicana. Así, la Escuela Judicial Electoral adquiere un compromiso que no puede ser otro que pensar permanentemente en alternativas de vanguardia para contribuir a una excelente formación democrática. Tomar parte de la lógica imperiosa de la justicia abierta, considerada no como un eslogan o una bandera propagandística, sino como un principio rector de una renovada impartición de justicia. Las escuelas judiciales son tanto un medio como un fin en sí mismas. En general, su labor se centra en la formación, como decimos, la capacitación, la selección y el fortalecimiento de los recursos humanos que conforman los poderes judiciales. Celebro, así como la pandemia no frenó la formación, la capacitación y la actualización de los servidores públicos electorales, militantes de partidos y ciudadanía en general, tampoco lo haya hecho con la edición de obras colectivas como esta que hoy se presenta, y mucho menos de un evento ya tradicional como lo es la Feria Internacional del Libro Jurídico que hoy se realiza en esta edición virtual. Les recomiendo ampliamente consultar esta obra, ya sea en papel o en su versión digital, y que sirva para el desarrollo de mejores escuelas judiciales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Rubalcaba, por este muy completo recuento del contenido del libro y con las principales ideas que muchos de los autores y autoras que participan justamente explican el papel y el rol de las escuelas judiciales en el devenir democrático y cuál es, a partir de su inserción en el Poder Judicial, la función que podríamos describir, como lo menciona en su exposición, como una institución que enlaza, realiza vasos comunicantes entre el Poder Judicial al interior, justamente en el trabajo de la operación judicial, y la academia, y por el otro lado, la academia frente a la sociedad y a la ciudadanía, que es como se puede materializar esa interacción entre lo que es la escuela judicial como perteneciente y adscrita a un poder judicial frente a la labor que tiene no solamente en el proceso democratizador del Estado, del Estado constitucional de derecho, sino el propio proceso democratizador de la sociedad y de la ciudadanía que está precisamente a la que está dirigida los servicios judiciales. Muchas gracias por sus reflexiones. Pasaremos ahora a la exposición del doctor Francisco Castellanos Madrazo. El doctor Francisco Castellanos Madrazo es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Es maestro en estudios de la Unión Europea y Derechos Humanos por el Centro de Estudios Europeos de la propia de la Universidad Pontificia de Salamanca, España, y es secretario de Estudio y Cuenta, un destacado, yo diría, secretario de Estudio y Cuenta de nuestra Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, doctor Castellanos, por acompañarnos en esta conversación. Le cedo el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, estimado Alfonso. Y saludo con mucho afecto a la doctora Gabriela Rubalcaba, al señor magistrado
Felipe de la Mata. En primer lugar quisiera yo agradecer al magistrado Felipe Fuentes, con quien he tenido la fortuna de colaborar durante 4 años en la Sala Superior. Pues el motivo de que yo esté aquí sentado, tanto con el señor magistrado como con nuestra querida directora, es que en realidad vengo un poco como colado en representación del magistrado Fuentes, y eso es un gesto que yo desde luego agradezco. También al señor magistrado Felipe de la Mata, quien siempre ha sido muy generoso conmigo, por permitirme estar aquí, a Gaby y desde luego a ti, estimado y admirado Alfonso, quienes son los coordinadores de esta obra magnífica y que hoy nos reúne para platicarle a toda la ciudadanía, a la sociedad, a las personas que nos hacen favor de seguirnos en esta feria internacional, de qué se trata este libro. Y bueno, siempre cuando uno participa en una presentación de un libro y le toca hablar al último, y además habiendo tenido a 2 expositores de la talla de la doctora Rubalcaba y del señor magistrado de la Mata, pues la tarea se complica triple. Ya queda muy poquito interesante que decir, pero haré un tremendo esfuerzo. Miren, ustedes que nos hacen favor de seguirnos, esta obra no es, o no se piense que es un ejercicio literario aislado o singular. Como ya lo decía el señor magistrado de la Mata, es todo lo contrario, porque es de la mayor relevancia que la sociedad conozca la intensa actividad que la EGE ha tenido, desde luego, desde su creación como tal en el 2018, pero especialmente en este año 2020 con motivo de la pandemia. Un poco el magistrado de la Mata ya había adelantado, pero yo quiero recalcar, porque pocas veces tenemos, digamos, la aquiescencia o la tranquilidad de examinar en frío todo el trabajo institucional que se hace. Me parece que simplemente es como una rendición de cuentas para que la sociedad sepa qué se está haciendo en el Tribunal Electoral. Miren ustedes, en este 2020, voy a dar números aproximados porque se van actualizando día con día, la EGE organizó cerca de 400 actividades académicas, como lo decía el magistrado, dirigidas a instituciones electorales administrativas, jurisdiccionales, académicas, algunas actividades incluso con partidos políticos, personas interesadas simplemente en el ámbito electoral, personas que litigan en el ámbito electoral y a público en general. Con esto se ha beneficiado aproximadamente a un universo de 120,000 personas a través del uso de las tecnologías de la información, las famosas TIC, especialmente la plataforma del Tribunal Electoral en YouTube. Así, mediante esta vía, la Escuela Judicial ha difundido una oferta académica enorme que se ha traducido en cerca de 300,000 personas beneficiadas. Y esta intensa actividad y fructífica labor habla por sí misma, me parece a mí, del compromiso y liderazgo del magistrado de la Mata y del trabajo realizado por la doctora Rubalcaba al frente de la EGE, desde luego fortalecido por talentos como el del doctor Herrera. Ahora, situados en este contexto, aquí cabe hacernos una pregunta. ¿Por qué leer un libro sobre escuelas judiciales que trabajan para la democracia? Bueno, la democracia, como nos ha dicho Habermas, es un valor filosófico político cuya comprensión, como la de cualquier otro valor humano, depende de una intensa y constante formación. La historia política nos demuestra que el arraigo a la democracia en la mente de las sociedades no ha sido resultado de la iniciativa de una persona, sino consecuencia de un sinfín de movimientos intelectuales que han cambiado la manera de ejercer el poder público. Como ejemplo de ello, en la historia reciente, pudiéramos pensar en la Revolución Francesa, en la Declaratoria de Independencia de los Estados Unidos de América y, desde luego, en nuestro movimiento revolucionario que culminó con la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917. Pero si la democracia no es algo que se traiga por naturaleza, sino inculcado, y su consolidación en la sociedad no depende exclusivamente de una voluntad personal, surge aquí otra pregunta. ¿Dónde se aprende la democracia? Bueno, pues la respuesta es que no existe, hasta donde yo entiendo, ni un espacio único, ni mucho menos un espacio exclusivo. Y en esa línea ya John Rawls nos adelantaba
que el liberalismo democrático se construye en el debate y el espacio público mediante la asunción de compromisos y obligaciones y el ejercicio de derechos. Pero fíjense, sin embargo, que esta idea de Rawls nos lleva al mismo sitio. Entonces, ¿en qué espacio público, en qué lugar deliberativo aprendo a ejercer una ciudadanía así? Algunas personas reciben estas nociones, estos acercamientos con la democracia quizá desde la infancia, cuando ven el ejemplo de sus padres que van a votar o que van a una manifestación, alguna protesta social, o también porque su familia, alguien, algún cercano, algún amigo, algún profesor, pertenecen a asociaciones civiles, asociaciones filantrópicas, altruistas, cuerpos de bomberos, etcétera. Y entonces desde la infancia se va acuñando este sentimiento hacia la democracia. Sin embargo, debemos decir que no todas las personas adquieren fundamentos propios de la democracia desde temprana edad, o lo que pueden tener como ejemplo no necesariamente es suficiente para comprender sus implicaciones y alcances. Por lo tanto, ahí es donde nace la obligación de todo Estado democrático de promover a través de instituciones lo que se denomina como cultura democrática, es decir, ese cúmulo de ideas relacionadas entre sí que conforman las bases de esta convivencia. Este valor político, que al mismo tiempo es ya un auténtico principio jurídico fundamental del constitucionalismo actual, como en su día nos lo explicara Norberto Bobbio, resulta el eje rector de los países, al menos de aquellos que conforman un bloque más o menos evolucionado en Occidente, y por ello ocupa un lugar central del sistema jurídico. Entonces vean ustedes, este libro permite, sobre todo para aquellas personas que están iniciando su acercamiento a la materia político-electoral, permite comprender, tener un acercamiento. Diríamos, este libro es un buen nicho para acercarse y estudiar la democracia y su difusión. Esa sería una primera conclusión que me parece valiosísima de la obra. Y en ese sentido, la Escuela Judicial Electoral del Tribunal, que como tal se instituyó en 2018, toma la idea precisamente coordinada por el señor magistrado de la Mata y por la doctora Rubalcaba y el doctor Alfonso Herrera, de tener esta obra y desarrollarla para comenzar a difundir ese espacio democrático, pero ese espacio democrático a partir de una actividad institucional del Tribunal Electoral que parte de la raíz de su brazo académico, que es precisamente la Escuela Judicial. Y bueno, es importante decir que si bien el público objetivo de la EJE está compuesto primordialmente por quienes laboran para las instituciones electorales, en realidad en este año, este último año, esa expansión en la oferta, en la capacitación, en el acercamiento al sistema político electoral ha generado una verdadera función democratizadora. Y eso también es algo que ustedes pueden encontrar en esta obra. Y pues sin duda alguna, los pasos firmes que está dando la EJE a través de esta obra, con todas las opiniones e intervenciones de destacadas y destacados académicos, profesionales del derecho electoral, jueces y juezas de lo electoral, permiten una contribución y entender cuál ha sido precisamente el avance democrático en nuestro país de tiempos muy recientes. Siempre he sostenido que nuestra democracia es joven. Nace, desde mi punto de vista, en el año 97, cuando en aquella histórica elección intermedia el partido hegemónico hasta entonces pierde por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y entonces ustedes en esta obra encontrarán precisamente cuál ha sido esa necesidad de ir formando, de ir informando y de ir educando, tanto a quienes nos dedicamos a lo electoral como a la ciudadanía, sobre cuál es la esencia y el valor de la democracia. Esta labor se enmarca además, y quiero compartirlo con ustedes, en el prestigio alcanzado por la EJE en tan corto tiempo y en su incansable labor de profesionalización judicial y de fortalecimiento de nuestra cultura democrática. Y le han abierto al tribunal, por ejemplo, las puertas ante la Organización Internacional de Entrenamiento Judicial.
a la cual el tribunal se encuentra adherido con los más altos estándares de calidad y enseñanza judicial. Y un ejemplo de dichos estándares lo encontramos justamente en la Declaración de Principios del Entrenamiento Judicial, que es el documento base de la organización que busca establecer las líneas rectores que deben reforzarse en funcionarios judiciales, especialmente con la finalidad de mantener la independencia e imparcialidad en la resolución de asuntos. Dicho todo esto, que me parece que en sí sería un gran motivo para acercarnos a la obra, quiero además recalcarles que la obra es casi sui generis o única en su tipo en lo que refiere a la capacitación y en lo que refiere a la academia democrática en nuestro país. ¿Y por qué la hace tan completa y tan única e integral? Bueno, miren, en primer lugar, por la cantidad y diversidad de autores que escriben. Ya señalaba la doctora Rubalcaba, esta obra consolida los conocimientos de más de 15 especialistas en distintos ámbitos. En segunda instancia, por la pertinencia de los temas que la obra toca, los cuales abarcan desde la importancia de las escuelas judiciales en un Estado democrático, su papel en la democratización del sistema judicial o la manera en cómo aprenden las y los jueces, hasta incluso la relevancia del pensamiento crítico como antídoto al formalismo judicial, de la mano de un magnífico ensayo del magistrado en retiro Leonel Castillo. La utilidad de las escuelas judiciales en formación, la selección para la impartición de justicia y aspectos centrales de la formación digital, como ya lo adelantaba el magistrado de la Mata, para una justicia abierta en el contexto del siglo XXI y además en un entorno de pandemia mundial. Pero no solo eso, otra gran virtud de la obra descansa en su estructura. Miren ustedes, la obra está diseñada para ofrecer a las y los lectores una mirada hacia el pasado, el presente y el futuro de las escuelas judiciales. Difícilmente en la actualidad se puede encontrar una obra con un diálogo sincrónico que nos conecte a las mejores experiencias, los trabajos que se están realizando y las expectativas a futuro. Pues bien, esta obra, además de todo lo que ya les he mencionado, también lo ofrece en ese sentido. En su primer capítulo, ustedes podrán advertir el marco general relevante a comprender el rol e importancia de las instituciones educativas dentro del Poder Judicial, de los órganos electorales, pero desde unos anteojos de Estado democrático. En el segundo capítulo de la obra, que se titula con una pregunta, ¿hacia dónde va la escuela judicial electoral? Bueno, pues nos permite entender los retos que enfrenta la democratización de la sociedad y la incorporación de la justicia abierta. Y así este segundo eje temático termina por cerrar el ciclo temporal con una perspectiva a futuro. ¿Cómo se evalúa la efectividad y la labor de una escuela judicial? ¿Cómo se han configurado escuelas judiciales en otros países del mundo, simplemente en la región latinoamericana? Por ejemplo, la Escuela Judicial Nacional Argentina. ¿Cómo influye una escuela judicial en la jurisdicción de un Estado constitucional y democrático y en la justicia electoral en lo particular? O, por ejemplo, ¿qué ha hecho la EJE para hacer frente al COVID-2019? Estas son precisamente las interrogantes que el libro nos supone, dándonos el propio hilo narrativo de la obra, las posibles respuestas. Y de todas estas preguntas y de los apartados del libro que he narrado hasta acá, tengo en especial una idea que quisiera hoy compartir con el público que nos hace el favor de seguir. Las escuelas judiciales en todo Estado democrático deben estar comprometidas con la labor de fortalecimiento de nuestra cultura política y democrática. ¿Cómo? Pues a través de sus actividades académicas, las cuales no solamente deben estar dirigidas al personal profesional de los órganos electorales, sino desde luego a la ciudadanía en general, porque esa es una función democratizadora, auténtica, de primer orden para nuestras sociedades. No me queda más que felicitar a todas y todos los participantes por sus valiosas aportaciones, fruto de su gran agudeza intelectual e invaluable experiencia. Finalmente, a ti lectora, a ti lector, desearte que este libro sea de enorme utilidad y que alguno o algunos de sus múltiples ensayos
que el mismo contiene te dé respuestas a todas las inquietudes y a todas las preguntas que yo he formulado aquí. El libro, sin duda, ya caminó hasta aquí. ¿Qué tan lejos va a llegar? Eso depende solamente de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castellanos, estimado Paco, por tu reflexión, por tus comentarios. Quiero destacar de las ideas que has desarrollado, una que en efecto me parece que explica muy bien el encuadre de este libro. Es decir, no es un producto aislado, como lo mencionó el doctor Castellanos, sino que se encuentra dentro del entendimiento y una lógica de transformación. Esto es, desde la propia instauración de la Escuela Judicial Electoral, la idea era caminar, era transitar hacia un modelo que ya era un modelo consolidado de Centro de Capacitación Judicial Electoral, a otro modelo, como se desarrolla en la presentación del libro, más robusto, más técnico, más especializado y sobre todo coadyuvante con esta formación universitaria que se estaría mostrando entonces como un proceso inacabado para la formación de las personas que van a formar parte del Poder Judicial o incluso precisamente para las personas que ya forman parte del Poder Judicial, en este caso de nuestros órganos judiciales electorales. Es esa la lógica, como lo señala el doctor Castellanos, en las que se enmarca el libro. No puede explicarse aisladamente, no puede explicarse simple y sencillamente a partir del diseño de una obra colectiva, sino que está involucrada en un proceso más amplio en el que desde el 2018 se instituye la idea de la Escuela Judicial Electoral y que en este momento está teniendo un amplio desarrollo con los números, las estadísticas, los métodos y técnicas que ya se han descrito en esta exposición. Y además quisiera mencionar también que la formación inicial institucional del Centro de Capacitación es una formación, yo diría, preconstitucional, en el sentido de que precedió a la transformación de la propia estructuración judicial del Tribunal Electoral al datar su fundación de 1993, y eso ha permitido tener una experiencia muy amplia, como la señalaba el doctor Castellanos en su exposición. Pues ha llegado el momento, nos indican nuestros organizadores que tenemos un espacio para preguntas, para respuestas. Han llegado muchas preguntas que han formulado quienes asisten a esta presentación y que han formulado a través del chat, y que, si me permiten nuestros ponentes, si nos permite la doctora Rubalcaba, el doctor de la Mata y el doctor Castellanos, formularé 2 preguntas para hacer una especie de bloque y si nos permitieran también poder recoger sus comentarios al respecto. La primera de ellas es la siguiente: ¿de qué manera la enseñanza de habilidades argumentativas y comunicativas que se traducen en comunicar mejor las resoluciones impactan en la democratización de la sociedad? Tiene, por supuesto, mucho que ver esto con la estructuración, un nuevo modelo de estructuración de la argumentación y de la comunicación de las sentencias hacia la sociedad y su relación con la democracia. La segunda pregunta también tiene que ver más bien con métodos de evaluación. ¿Cómo han repercutido en los procesos de evaluación, primero el tránsito del centro de capacitación a el de escuela judicial y después el actual confinamiento del alumnado y los docentes? Creo que con estas 2 preguntas podemos, probablemente la tercera me permita hacer un cuestionamiento más robusto, que es la siguiente, porque hay muchas preguntas. Quisiera formular entonces mejor 3 en este momento. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que nos deja la pandemia? Con estas 3, no sé si están de acuerdo, quizá comentarlas en el mismo orden. Le doy la palabra, si me permite, al magistrado, el doctor de la Mata. Gracias, doctor Herrera. A ver, yo pensaría que dentro del marco del deber, de la garantía, del derecho constitucional que tienen todas las personas al debido acceso a la justicia, se encuentra también el marco de la ciudadanización de un nuevo modelo de sentencia.
me parece que es un deber de los jueces repensar la manera en la cual nos comunicamos. Eso es algo que he dicho muchas veces, pero además que he tratado de vivir, seguramente de manera imperfecta, pero siempre luchando con tratar de ser mejor. A ver, una de las cuestiones que me di cuenta cuando empecé a ser juez es justamente que había una cuestión como, casi diría, como una especie de, yo qué sé, cuestión atávica, mantra, ¿no? Es decir, históricamente estamos haciendo sentencias como pues, se hacían en el siglo XIX o en el XVIII. Siempre pongo un ejemplo porque me parece muy, muy claro. Si hoy llegara del pasado un médico a una sala de operaciones del siglo XVIII y llegara a una sala de operaciones moderna en uno de estos grandes hospitales que puede existir en México o en Estados Unidos, etcétera, llegara, seguramente estaría maravillado diciendo, Dios, cómo han cambiado las cosas, qué maravilla, ¿no? Sin duda la ciencia ha progresado. Si llegase un juez del siglo XVIII a un juzgado, pues muy probable, del siglo XXI evidentemente, otra vez en cualquiera de los estados modernos del mundo, pues muy probablemente más allá de las computadoras, pues se sentiría muy cómodo y diría, bueno, pues se ha modernizado esto de escribir, ¿no? Digamos en unas maquinitas, pero todo lo demás sigue igual. Y estaría muy cómodo y el señor podría desempeñar su función. Y si es así, muy probablemente estemos equivocados respecto de, digamos, esta sustancia conservadora, diría así, que tenemos los abogados primero y después los jueces. Yo me pregunto, ¿dónde está la obligación de tener esta idea de los resultandos, los considerandos y los puntos resolutivos? En ese orden, además, y con esos nombres que solamente entienden los abogados. Y como digo también muchas veces, pero ahorita es un buen momento para decirlo, algo estará mal en lo que hacemos los jueces y los abogados cuando notificamos una sentencia y lo primero que hace el notificado, le hace el justiciable, es leer la última hoja a fin de enterarse si ganó o perdió. Es decir, las cosas las estamos haciendo al revés, pero las repetimos y las repetimos porque sí se ha hecho, ahora sí, que históricamente. Me parece absurdo. Tenemos que repreguntarnos exactamente si lo que estamos haciendo está bien y tratar de buscar nuevos modelos de comunicación entre las personas. Y probablemente nos equivoquemos, pero bueno, a ver, corregiremos y trataremos a su vez de mejorar. ¿Por qué una sentencia no puede tener cuadros sinópticos? ¿Por qué una sentencia no puede tener flujogramas? ¿Por qué una sentencia no puede tener un índice? ¿Por qué una sentencia no puede tener notas a pie de página? ¿Por qué una sentencia no puede tener un glosario? ¿Por qué? ¿Por qué los libros de texto lo pueden tener? ¿Por qué los ensayos científicos lo pueden tener? Y es aberrante que los jueces piensen que eso puede darse. A mí me parece más bien que lo que somos es una profesión altamente conservadora. En verdad, lo que me parece es que tenemos que tener un pensamiento crítico, primero respecto del modelo de comunicación de la sentencia. A mí me parece razonable que todas las sentencias pues comenzaran con una especie de síntesis y casi diría gráfica, una especie de flujograma o una especie de cuadro sinóptico con una breve síntesis. Y por supuesto, la redacción de las sentencias tiene que cambiar, comenzando pues con lo que se está decidiendo, ¿no? Se confirma, se modifica, se revoca. Y evidentemente esta ciudadanización del lenguaje, esta simplificación del lenguaje jurídico, pues redundará en un mejor acceso a la justicia por parte de los justiciables. Yo voy a cerrar, bueno, independientemente de lo anterior, me parece también que los jueces ahora tenemos que hablar. A ver, a mí todo el tiempo me enseñaron en la escuela, los jueces hablan con sus sentencias. Y mi maestro, don José Luis de la Pesa, que fue quien me formó en mi juventud, me lo decía y me lo repetía. Y me decía, los jueces no tienen que salir a debatir en torno a su sentencia. Los jueces hablan con sus sentencias. Si debate el juez, pierde la justicia. Pero, a ver, yo en esto coincido fundamentalmente y me parece que efectivamente los jueces al salir a debatir con los justiciables y con otros actores políticos pueden poner en entredicho su investidura. Sin embargo, me parece que el mensaje tiene que ser duro. El mensaje es
efectivamente la sentencia y su contenido. Pero el vehículo del mensaje puede ser flexible. Y esto significa que los jueces perfectamente pueden adoptar otras fórmulas para transmitir el contenido de sus sentencias. Léase la utilización de redes sociales, la utilización en redes sociales de infografías, de podcasts, de videos, de otras fórmulas. Y repito, sin banalizar el mensaje jurídico duro, pero haciéndolo amigable a la ciudadanía. Me parece que, de hecho, puede ser que los grandes jueces del siglo XV, del XIV, del XVI, del XVIII, se morirían de envidia de saber que nosotros hoy, los jueces, sin mayores gastos, podemos hacer mejor fórmulas de comunicación. Y claro, esto no necesariamente va a tener, digamos, los resultados esperados, porque apenas está empezando este fenómeno. El fenómeno de jueces que están tratando de comunicar sus sistemas a través de otras vías es muy nuevo. Tendremos seguramente dentro de, no sé, 20 años, 30 años, que ponernos a analizar los resultados de las fórmulas de comunicación para identificar las que efectivamente resultaron idóneas y las que no. Pero por lo pronto me parece que sería al menos un acto de cobardía y sobre todo no tomar en serio la labor que tenemos los jueces como justamente no solamente resolutores de justicia, sino facilitadores de la justicia, justamente, o sea, sería un acto al menos de cobardía no tratar de mejorar las vías de comunicación. Eso es lo que yo podría decir, que me parece que la pandemia nos ha obligado a la mala y de la peor forma, pero nos ha obligado a muchos de nosotros a modernizarnos. Así de simple. Yo diría eso, que es importante. Los medios ya existían, ya estaban listos. Los que no estábamos listos éramos los abogados, digamos, del siglo XX, ¿no? Muy probablemente los jueces millennial ya estaban listos, pero los abogados del siglo XX no. Y me parece justamente que el gran reto de la pandemia fue cómo hacer un servicio judicial eficiente y digno para la ciudadanía a través de métodos digitales. Y me parece que el esfuerzo en general ha sido exitoso. Tendremos nuevamente que, cuando pase el momento, analizar los resultados. Pero seguramente el mundo no regresará a ser lo que era antes, porque ya hemos evidenciado que estas vías y recursos digitales resultan no solo útiles, sino que ahora ya pareciera que están generando nuevas necesidades. En fin, yo podría seguir hablando, pero no quiero quitarle el tiempo a mis compañeros de mesa. Gracias, doctor. Muchas gracias, magistrado. No sé si alguien más quisiera intervenir. La doctora Rubalcaba, por favor. Bueno, yo voy a hablar más de los métodos de evaluación, cómo han transitado del Centro de Capacitación a la Escuela Judicial Electoral. Y bueno, pues sí, efectivamente se han modernizado y se han tenido que ajustar al contexto actual, porque pues obviamente antes de la pandemia es una etapa en los métodos de evaluación y después de la pandemia es otra etapa de los métodos. Antes la evaluación se hacía de forma presencial, sobre todo en los exámenes de carrera judicial, a esto me estoy refiriendo, y ahora tuvimos que ajustarnos y a cuidar, pues obviamente, la salud de las personas interesadas en accesar a la carrera judicial y implementar los exámenes de forma virtual. Y bueno, esto de la utilización de las tecnologías, pues ha resultado un éxito porque hemos tenido buenos resultados y ha beneficiado a la gente y sobre todo ahora que está iniciando el proceso electoral y que hay gente que requiere estar habilitada en la carrera judicial electoral, pues bueno, no podíamos detenernos y quedarnos como hacíamos las evaluaciones antes, en la primera etapa del centro de capacitación y muy en principio de la Escuela Judicial Electoral que seguía este mismo método. Bueno, pues nos modernizamos y la verdad es que ha sido altamente eficiente y la respuesta ha sido muy benéfica al utilizar las tecnologías que, como dice el magistrado, ya estaban, nada más ahora las utilizamos, las aplicamos. Y bueno, pues yo creo que nos seguiremos modernizando y adaptando a las necesidades del contexto que estamos viviendo. Muchas gracias. Doctor Castellanos.
Sí, muchas gracias. Yo realmente solo abonaría que comparto completamente la visión que tiene el magistrado Felipe de la Mata. Cuando yo tuve la oportunidad de estar en el Tribunal Constitucional Federal Alemán hace ya muchos años, en una comisión que hice por la Suprema Corte de Justicia Mexicana, me acuerdo que regresando platicábamos siempre del famoso espíritu Lut, el caso Lut de 1958, donde el Tribunal Alemán desarrolla la Triebwirkung o la eficacia horizontal de los derechos humanos. Es una sentencia de 7 hojas. Y entonces decíamos de broma, ojalá que el espíritu Lut reine entre nosotros en algún día, en algún momento, ¿no? Y efectivamente yo coincido, las sentencias me parece que debemos transitar poco a poco hacia sentencias que se sostengan por su motivación y por su debido proceso, por su argumentación, y no que se sostengan por su extensión. Es cierto que estamos en un proceso todavía de desconfianza hacia muchas instituciones, y es cierto que alguna vez yo escuchaba en la Corte que los ministros platicaban que ese era el motivo por el que las sentencias eran tan largas, para darle confianza a las personas, a la ciudadanía. Pero me parece que es un buen momento para comenzar a transitar hacia sentencias que den confianza, primero porque sean breves, porque sean claras, pero sobre todo porque tengan una solidez jurídica y ética que sea a prueba de cualquier cuestionamiento. Y desde luego, la forma o el nuevo modelo de comunicación, yo entiendo lo que decía el magistrado de la Mata ahora. Claro que una jueza, un juez, pues no deben salir a debatir sus sentencias, ¿no? Porque se corre el riesgo de que existan, de que puedan existir algunos enfoques, algunas perspectivas, porque los casos jurídicos, sobre todo los que se resuelven en materia de constitucionalidad, trascienden a las partes y pueden generar muchas posiciones. Pero lo que sí me parece que debe hacerse es comunicarse, explicarse, como un efecto de rendición de cuentas y como un efecto de que la sociedad pueda entender de mejor manera por qué se resolvió de una manera y no de otra y qué fines se persiguieron. Me parece que eso, desde luego, se tiene que hacer. Es cierto que estamos aún en pañales en lo que corresponde al uso de redes sociales por parte de las judicaturas en todo Occidente, no solamente en México. Han habido buenos intentos. El propio magistrado de la Mata, el magistrado Fuentes han sido impulsores de que empecemos a explorar en el tribunal el uso ético de las redes sociales por parte de quienes usamos estas plataformas y pertenecemos a la judicatura, y me parece que es un buen camino. Pero coincido, las sentencias breves, bien argumentadas, muy claras, con mucha fortaleza, una judicatura cercana, una judicatura sensible, que no vea en los sistemas jurídicos anaqueles y laberintos de leyes que se aplican sin ninguna razón final. Al contrario, decía Dworkin, y con esto cierro yo, que derecho que no se opera, que no se implementa para transformar positivamente la vida de las personas, haciendo valer su derecho y que eso les dé una calidad auténtica de vida para cumplir sus proyectos personales, pues es un derecho que difícilmente sirve. Y esa es al menos la mística con la que nos hemos formado en el Poder Judicial, los abogados, diría el magistrado de la Mata, del siglo XX. Muchas gracias. Gracias, doctor Castellanos. Sin duda, los formatos, las escrituras de las sentencias en formatos breves, ciudadanos, con lenguaje que aproxime la discusión jurídica, la argumentación que lleva a resolver un determinado caso en una resolución judicial, forma parte de esto que justo el libro busca, es decir, busca estas nuevas maneras de acercar la función judicial y precisamente con la licencia del propio lenguaje castellano busca una democratización, y una de las maneras, como lo han señalado nuestros ponentes, es estructurar y aproximarnos a modelos que permitan
una concisión, una sencillez, una simpleza, sin caer, como lo dice el magistrado de la Mata, sin caer en una banalización del derecho judicial, pero sí conseguir que la escuela judicial en sus nuevos modelos, en sus nuevas tipologías, consigan esta aproximación ciudadana que en efecto históricamente se ha venido construyendo entre la sociedad y la función judicial, y que ya es momento, ¿no? Creo que existen los instrumentos ya, las pruebas y los errores en los últimos años, sobre todo en nuestro país, aunque en efecto es un tema de Occidente, es un tema más amplio, pero creo que se han conseguido en nuestro sistema judicial las bases para poder conseguir esa transformación a través de estos nuevos modelos de sentencias que en efecto desde el Tribunal Electoral se ha puesto especial énfasis en esta necesidad de democratización a través de la toma de decisiones judiciales. Tenemos más preguntas y los organizadores nos comentan que podemos formularlas. Si me permiten, entonces voy a formular otras tres preguntas y probablemente podamos recoger las impresiones de quienes nos acompañan en esta mesa. Y la primera de ellas es la siguiente, en este segundo bloque. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias principales entre una escuela judicial como la electoral y el Instituto de la Judicatura Federal, que ahora en el proceso de reforma que se está planteando desde nuestra propia Suprema Corte, busca justo orientarse hacia una denominación de Escuela Federal de Formación Judicial? La segunda pregunta, aquí nos conceden el nombre Miguel Ángel Martín, señala lo siguiente. El ministro presidente Arturo Saldívar señalaba ayer en la inauguración de esta feria que el Poder Judicial de la Federación intenta ir más allá de las leyes, más allá también de los libros. En la construcción de los derechos humanos, ¿cuál es el papel que están llamadas a jugar las escuelas judiciales? Y finalmente, Alfonso Mostalak, que nos dio también su nombre, pregunta lo siguiente. ¿Cuáles son las ideas innovadoras que se mencionan para mantener el trabajo de la Escuela Judicial Electoral durante la pandemia? ¿Nos podrían dar algún ejemplo de las acciones que se han tomado? Si gustan, entonces, quizá para variar el orden, podamos empezar con el doctor Castellanos, si nos permite. Adelante. Sí, con todo gusto. Yo quisiera hablar del tema de la escuela judicial, las posibles diferencias o semejanzas. Entiendo que en primer lugar deberíamos hacer una aclaración para las personas que nos siguen, en el sentido de explicar que el Poder Judicial de la Federación tiene tres, digamos, órganos esenciales, que es la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral. El Instituto de la Judicatura hasta ahora ha sido precisamente el órgano de capacitación y el órgano encargado de realizar todos los procedimientos para formación y para los exámenes de oposición de quienes aspiran a juzgados de distrito y tribunales de circuito, así como el resto de las categorías de la carrera judicial. Entonces está enfocada a una capacitación, a una formación y a una examinación para juristas, para personal de la judicatura que tiene una especialidad específica, que es el amparo, y desde luego aquellas materias federales en donde el Poder Judicial de la Federación tiene competencia constitucional. Entonces, esa sería una primera diferencia esencial, mientras que la Escuela Judicial Electoral forma, capacita y también está encargada del tema de la carrera judicial electoral respecto de funcionarias y funcionarios judiciales del tribunal, precisamente porque, como decía el magistrado de la Mata, se trata de una subespecialidad dentro del derecho público, pues que exige toda un estudio a detalle, a lupa de muchos años. Entonces, me parece que es una primera diferencia. En cuanto al modelo, me parece que es acertada la propuesta que se ha hecho en ese rubro
a la posible reforma judicial propuesta desde la Corte. Me parece que es muy acertada, como lo hizo ya el Tribunal Electoral, transitar de un centro de capacitación a una escuela judicial con lo que esto implica, siguiendo modelos muy exitosos como el francés, como el alemán o como el español, en donde se da una formación continua y permanente, en el que incluso los modelos es que el examen no es directamente para ser jueza o juez o magistrado. El examen es para acceder a la escuela judicial. Y luego de unos años tomando los cursos, las profesionalizaciones que da esa escuela judicial, la propia escuela judicial determina quién tiene la aptitud o no para poder ser jueza o juez o magistrado, en su caso. Me parece que ese modelo ha sido bastante exitoso porque pues se trata prácticamente no solo de terminar la carrera de Derecho, estar unos años en un órgano, después estudiar quizá un temario o un conjunto de tesis y llegar a un examen y quizá poderlo dar con amplitud y que finalmente eso puede dar un parámetro, pero no necesariamente es una formación judicial en términos de profesionalización. Entonces me parece que ese esquema puede ser bastante benéfico para nuestro sistema. Ese sería mi comentario. Gracias. Gracias, estimado Paco. Doctora Rubalcaba. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a este tema que señala Paco, nada más quisiera redondear o agregar que la Escuela Judicial Electoral es justo eso, la especialización en la materia electoral, y aunque tanto la escuela como el instituto pues tienen la carrera judicial, pues es en diferente área, cada una tiene su propia especialización, y la difusión de la materia pues obviamente va totalmente especializada a diferencia del instituto. Y bueno, pues la reforma puede ser benéfica, depende cómo lo trabajen. En cuanto al papel de los derechos humanos en las escuelas judiciales electorales, es muy importante. En la Escuela Judicial Electoral, justo durante la pandemia, hemos tenido capacitación respecto a este tema importante, como es el seminario en justicia inclusiva. Iniciamos una maestría para personal interno, de que es el maestría con una universidad extranjera, con la Universidad de Castilla-La Mancha, es maestría en Derechos Humanos y Violencia Política y Paridad de Género. Entonces, es importante que todos estos grupos vulnerables que ahora se están protegiendo y que se está haciendo la difusión y la capacitación en este tema, pues es trascendente, porque pues es, digamos, ahora el tema prioritario desde la reforma que hubo en esta materia de derechos humanos. Y dentro de las ideas innovadoras que menciona, pues es justo esto, todos estos temas que se han estado sacando durante la pandemia, los diplomados, se han buscado temas que sean, claro, de los que son pues tradicionales, pero también temas muy novedosos que pues la gente está buscando capacitarse, y ahora que tiene un poco más de tiempo, llaman estos seminarios, este tipo de conferencias, mesas redondas. Tenemos cursos autoejecutables con temas muy variados para el gusto de cada persona, y no nada más que sean especializados en la materia electoral, sino pues más abierto para quien quiera conocer la materia y algunos temas que van relacionados al derecho constitucional y electoral. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor y magistrado de la Mata. Gracias, doctor Herrera. Bueno, además del tema de especialización, yo diría que una de las cuestiones que caracteriza a nuestra escuela judicial es que no solamente ha sido históricamente administradora de la carrera judicial, sino que se ha enfocado a la formación tanto de justiciables, litigantes y público interesado en la materia. Nosotros tenemos además una, digamos, circunstancia en contra, y es que la escuela judicial electoral es relativamente pequeña. Me parece que tenemos 55 personas que se encuentran adscritas a la escuela judicial, y con eso hemos tenido que administrar la carrera judicial, y este año capacitar alrededor de 300,000 personas a través de vías digitales. Si me preguntan cuáles son las vías digitales, la doctora Rubalcaba lo decía bien. Me parece que el máximo éxito han sido
los cursos autoejecutables. Es decir, son cursos que se encuentran dentro de la plataforma virtual de la escuela, donde el alumno puede en cualquier momento comenzar el estudio y terminarlo en el momento que ellos lo deseen, con evaluaciones, por supuesto. Por otro lado, una amplia, yo diría muy amplia, variedad de seminarios y diplomados que se han utilizado a través de vías digitales, estos con registros previos, y bueno, algunos congresos que también hemos llevado a cabo, y sin duda, los cursos internos de formación, no solamente para la carrera judicial, sino también de formación para el personal del tribunal. Decía bien la doctora Rubalcaba, las 2 masterclass que se han dado, una en justicia constitucional y otra en derecho probatorio, una a cargo de la Universidad de Castilla-La Mancha, la otra a cargo de la Universidad de Girona, que inclusive se han compartido por YouTube y que han tenido varias decenas de miles de personas que las han visto. Actualmente, digamos, en coordinación con la unidad de género del tribunal, se lleva además un máster español en temas justamente de paridad y derechos humanos. Pero además, la escuela judicial tiene REBOE, y yo creo que eso también ha facilitado las cosas. Es decir, nuestra escuela judicial es una institución de enseñanza con registro oficial ante la SEP, y esto también ha permitido que la escuela tenga un curso de maestría en Derecho Electoral, un doctorado también en Derecho Electoral, independientemente que en otras épocas también ha dado algunas especializaciones en esta materia, pudiendo adquirir además la cédula correspondiente a cargo de la SEP. Yo finalizaría, en mis ratos de ocio, me gusta ser profesor. Es decir, yo doy clases en la Universidad Panamericana y en prácticamente toda institución que me invita a dar una conferencia, yo con gusto siempre voy. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque una de las cuestiones que enfatizo siempre con mis alumnos es el tema de cuál es el tipo de control constitucional que tienen que llevar a cabo los jueces constitucionales. Y bueno, mis maestros, mis ejemplos, los que me han formado, me han enseñado, y me parece que ahora es el deber de, digamos, la generación que ya no es tan joven, le hace la mía, debemos y tenemos el deber de enseñar a los jóvenes, a los estudiantes, a los que quieren ser jueces, a los que desean acceder a la carrera judicial, que el centro fundamental del control de la constitucionalidad es el ser humano. Es el ser humano y sus derechos. Es el estatus de la persona. Si nos queda claro que es la dignidad de las personas lo que tienen que vigilar los jueces antes que otra cuestión, la dignidad, entendiéndola como un valor fundamental de la personalidad, me parece que ahí es justo el momento en el cual no solamente tenemos una justicia más madura, más sólida, lo más importante, ahora sí, una justicia en la cual se vuelve una justicia humanista. Y esto me parece es fundamental. Pero, claro, podría quedarme aquí una hora hablando del tema y seguramente los aburriría, y me imagino que esto ya tiene que terminar, pero pues dejaría yo estas cuestiones en el tintero para otra posterior ocasión. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, magistrado. Y en efecto, en la escuela judicial, bueno, primero en el libro se trata este tema por algunos autores que enlazan la necesidad de entender la dinámica de la tutela de los derechos humanos y los derechos fundamentales, y en el caso de la justicia electoral de los derechos políticos, con la función misma de la escuela judicial. Y podemos encontrar en el primer capítulo un desarrollo sobre estas temáticas para quien esté, por supuesto, interesado aproximarse a este primer capítulo, y en el segundo se explica justo la política educativa y pedagógica que se viene desarrollando por experiencias comparadas incluso al respecto. Y aprovecharía también para decir que la prueba más fehaciente de esto es que hoy mismo la Escuela Judicial inicia un seminario de varios días sobre justicia interamericana, y en donde la escuela justo enlaza con operadores directos del sistema interamericano, consciente de eso, me parece, consciente de que no se trata solamente de la formación interna, es decir, de agotar la política pedagógica solamente al interior de los cuadros del tribunal, sino ofrecer esta dialéctica, esta dinámica, como este seminario que hoy inicia,
con la ponencia del doctor José de Jesús Orozco Enríquez, esta interacción con quien participa de estos sociales. Creo que es una amalgama muy importante que se requiere en esta dinámica dialógica que se requiere para operar la justicia de los derechos humanos y en general la justicia. El magistrado Felipe de la Mata Pisaña por su presencia, por sus conceptos, a la doctora Gabriela Rubalcaba García también, nuestra titular, por sus comentarios y a ambos también por permitirme co-coordinar este esfuerzo, y al doctor Francisco Castellanos Madrazo, nuevamente muchas gracias por acompañar la obra desde los mismos momentos en que se fue gestando y también por estar presente y sus comentarios. Muchas gracias a todos y le cedo la palabra a Lucy Farías. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias, doctor Alfonso Herrera, y agradecemos y despedimos a quienes integraron este panel, presentación del libro Las escuelas judiciales en el Estado Democrático, ¿hacia dónde va la escuela judicial electoral? Y bueno, pues quiero agradecer específicamente al magistrado de la Mata, a la doctora Rubalcaba y al doctor Castellanos. Muchas gracias. Solicito por favor a mi compañero Alberto Banderas que nos muestre los reconocimientos para la y los participantes de esta presentación y que desde luego les haremos llegar en formato físico. Muchas gracias de verdad por su participación aquí en este panel, y a usted que nos ha seguido por la plataforma digital de esta Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias también por seguirnos a través de YouTube, las redes sociales del Poder Judicial de la Federación, de esta 18ª Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Pues no nos queda más que despedirnos. Muchas gracias, hasta la próxima, y por favor continúen con los trabajos virtuales de esta gran feria del Poder Judicial de la Federación. Hasta pronto.